Bueno, us tornem a donar les gràcies per haver volgut participar de la que esperem sigui la primera edició d'aquest festival. Les dones prenen l'escenari aquí a Mas Fonollà, Santa Coloma de Gramenet. Hem vist un documental, després veurem un altre i ara farem un KitKat literari. Mercès a un llibre que acaba de sortir, God Save the Queens. És un llibre escrit per la Cristina Garrigós, la teniu aquí, la Núria Triana i també la Paula Guerra. I vol reflectir la vida, la trajectòria, les maneres de fer i de pensar de les pioneres del punk. L'Àngels Bronsó, que és una d'aquelles pioneres. Àngels, molt bona tarda. Bona tarda. És aquí també amb nosaltres i entre totes interpel·larem a la Cristina per tal que ens parli una miqueta del llibre. Jo començaré amb una frase, Cristina, que em va deixar anar un dia el meu company, que també estava amb aquella moguda del punk dels anys 80, i que quan van començar a sortir llibres, voy a castellano porque Cristina es de León, cuando empezó, de Sevilla, pero vive en León, ¿no? Vive en León. Y viví en Barcelona, o sea que entiendo catalán. Perfecto. Sevilla, Barcelona, León. Es Manuel catalán. A ver, espontáneo, ya luego subes. Voy con esa frase que os decía, cuando empezaron a salir, después de un tiempo de silencio en que parecía que la escena punk no había existido en este país, empezaron a salir una serie de libros, sobre todo aquí en la ciudad de Barcelona, que pretendían reflejar lo que había ocurrido, los libros que había escrito Johnny Destruye, Johnny Becore y también Xavi Mercader, que es el autor de muchísimas de las imágenes que están en todos estos libros, y le dije, mira cariño, mira Chinaski, aquí hablan de ti y tal, no sé qué, y entonces él me dijo, se va a ir a la mierda, porque yo no hice todo eso para que luego se pusieran a escribir un libro. Y pensé, coño, qué desaborío, ¿no? Pero luego, cuando me puse a pensar y me puse a leer, dije, claro, es que nosotros cuando hicimos todo eso no teníamos constancia de que eso luego iba a ser importante o iba a dar que pensar, o fíjate tú por dónde a partir de esos libros podíamos empezar a contextualizar cuál era aquella sociedad, cómo era, cómo fue cambiando, cómo luego fueron apareciendo algunos movimientos. Quiero decir con todo esto, y no sé si lo compartirá Ángel, si también lo compartirá Cristina, creo que las gentes que en esos tiempos estábamos en esa movida punk, por decir de alguna manera, estamos hablando de los años 80 sobre todo, teníamos conciencia de que nos habíamos metido en aquel fregado para hacer algo diferente, para cambiar las cosas. Yo tengo la sensación de que nos habíamos metido porque éramos bichos verdes, gente muy rara, no nos entendía nadie, y cuando veías a alguien por la calle que llevaba una chapa o una cazadora, unas botas como las tuyas, decías, este tiene que ser colega, me va a entender, ¿me entiendes? Y entonces te ibas, te reajuntabas y a partir de ahí se iniciaba una historia y se iniciaba también un movimiento. Creo que eso fue la génesis de todo. No sé si Cristina lo veas en su libro y no sé si también, Ángels, tú lo compartes. Yo quisiera dar voz a Cristina right away, que dicen, porque toda la investigación que ha requerido un libro de este tipo a veces no se ve a simple vista. ¿Cuántas entrevistas, Cristina? 7. 7 entrevistas que han costado años de esfuerzo para poder retratarlas y recopilarlas. Cuéntanos un poco. Bueno, cuento con los dos micrófonos, de barbaridad. En fin, sí, bueno, voy a poner un poco las dos juntas porque la idea, digamos, del libro y sobre todo de entrevistar a mujeres que habían estado en el punk en distintas partes, ¿no? Tanto en Portugal, España, Estados Unidos, Inglaterra y tal, surgió un poco, bueno, pues por Núria Triana, Paula Guerra, que son las coeditoras del libro conmigo. No me gusta mucho la idea de autora, yo digo que es más bien editoras porque realmente queríamos darle voces a ellas. Y surgió por un interés de que estas mujeres hablaran y contaran ellas sus historias en vez de ser nosotras, que somos académicas, profesoras, las que la contáramos, ¿no? Porque sí que nos parecía que eso era un poco
cooptar o meter en el sistema el punk, que era algo revolucionario, y que es verdad que la gente que estaba, pues que estábamos en los años 70, 80 haciendo eso, no teníamos conciencia de que estuviéramos participando en un movimiento que fuera revolucionario ni nada, simplemente pues lo hacíamos, estábamos pasándolo bien o lo que sea, y era algo que en ese momento pues hacíamos, ¿no? Pero sí que a lo largo de los años, desde una perspectiva, digamos con la distancia, te das cuenta que los movimientos como el surrealismo, el dadaísmo, toda la vanguardia artística han empezado con un grupo de gente que a lo mejor en su momento eran los locos de, yo qué sé, que no le daban importancia, y luego han venido los museos, han venido las universidades, han venido lo que es la cultura, digamos, con mayúscula, a poner esas... No me gusta mucho la palabra subcultura, pero bueno, sí esas culturas revolucionarias o alternativas en su sitio, ¿no? Entonces nosotras queríamos reivindicar el punk, no nosotras, sino que ya se estaba haciendo, o sea que queríamos ponerlo un poco en su sitio, y sobre todo pues las mujeres, ¿no? Darle un poco de voz a las mujeres que estaban ahí participando, ¿no? Yo recuerdo que un día hablando con Àngels, que también está preparando, sí, un libro precisamente sobre una tesis. Bueno, seguramente dará pie a un libro. Sí, mujer, ya ves que sí. Una tesis precisamente sobre la mujer y el punk. Ella me hablaba mucho sobre si... Me preguntaba si cuando las mujeres nos iniciamos en ese movimiento teníamos conciencia de género, como lo tenemos creo que claramente ahora muchas de nosotras. Y yo le decía, no, yo en ningún momento me planteé mi papel como mujer, si era aceptado o no era aceptado en el grupo, porque creo que éramos aceptadas, sencillamente, sin más. A mí nadie me sacó de ningún sitio, nadie me miró raro, pero sí que es verdad que después, cuando yo veo libros, como por ejemplo el de Cristina y el resto de editoras de este grupo Save the Queens, me doy cuenta de que sí, formábamos parte paritaria de todos esos colectivos, de todos esos movimientos, de todos esos grupos que no dejaban de ser grupos de amigos, eran grupos de amigos, pero sí que es verdad que al mirar los libros dices, ostras, sí que faltábamos en algún sitio, faltábamos en el escenario, y no sé si faltábamos en el escenario o no se nos visibilizaba en el escenario. Sí, bueno, yo en general creo que las que participan, las que hemos entrevistado, que participan en el libro, que son, bueno, pues Ana da Silva, Alice Bach, Gondina Pires, Begoña Astigárraga, Silvia Escario y Teresa Rodríguez. Sí que todas coinciden, digamos, en que estaban allí, que además el punk era bueno, llámalo movimiento o lo que quieras, muy igualitario, en el que las mujeres y los hombres participaban por igual, pero después no ha habido esa visibilización de las mujeres que sí ha habido con los hombres. Por ejemplo, todo el mundo habla de los Sex Pistols, de los Clash, tal, pero realmente muy pocos grupos de chicas han pasado, bueno, hasta que no llegaron pues después las Riot Girls en los años 90 reivindicando, digamos, a esas mujeres que estuvieron. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso ha faltado quizá pues en el territorio nacional, ¿no? O sea, esa reivindicación de las mujeres que estaban allí, que eran muchas, porque es verdad, porque de aquella, pues los conciertos y en todo, pues había muchas mujeres, ¿no? Y que estaban de igual a igual con los hombres, ¿no? Yo tendría que... Me ha encantado leer y conocer datos sobre la apariencia, sobre los gustos, sobre la técnica que tenían estas mujeres con los instrumentos, porque claro, era muy fácil salir a un escenario y no tenían técnica, bueno, no tenía técnica nadie, dijéramos, pero también hablas de sus modos de vida, los squats, la ocupación, sus familias, su entorno familiar, las tiendas de moda donde compraban, el papel del punk, del feminismo, como decía Consol, y hasta incluso me parece muy interesante el tema de lo que se llama ageism, que es la condición de convertirse en una persona mayor en el mundo de la música, como es el caso de Ana de Silva, ¿no? Entonces son cuestiones que nadie ha hablado hasta ahora y creo que son muy relevantes y aportan mucho valor en tu libro. Muchas gracias.
Bueno, lo que hemos intentado es acercarnos, digamos, a todo lo que rodeaba desde un punto de vista sociológico, pues tanto la manera de vestir, la relación con su familia, qué le decía su madre cuando salían de casa con esas pintas, cómo las miraban por la calle, qué les decía, cómo se sentían ellas, o sea, un poco ahondar